Hacer el favor de explicarme un poquito de acuerdo a Jeremías 29:8, por favor. Jeremías 29:8. Sí. Así has dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan, hechos de mi nombre. No lo que envié ha dicho Jehová. Vamos a leer desde arriba. Vamos a leer desde el primer versículo, mi hermano. Dice: después de que el rey Jeconías salió al destierro junto con la reina madre, los criados del palacio, los jefes de Judá y Jerusalén, y los artesanos y los cerrajeros, el profeta Jeremías envió desde Jerusalén una carta a los ancianos que quedaban de los desterrados y a los sacerdotes, profetas y gente que Nabucodonosor había llevado desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esta carta fue enviada por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, y a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado a Babilonia para presentarse ante el rey Nabucodonosor. La carta decía: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia: construid casas y estableceos, plantad árboles frutales y comed de su fruto. Casaos, tened hijos e hijas, y que ellos también se casen y tengan hijos, aumentada ya en número y no disminuyáis. Trabajad en favor de la ciudad a donde os desterré, y pedidme por ella, porque del bienestar de ella depende el vuestro. Yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, os advierto esto: no os dejéis engañar por los profetas y los adivinos que viven entre vosotros. No hagáis caso de sus sueños. Lo que ellos os anuncian en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Sí? ¿De qué es lo que está hablando? Sí, a lo que usted acabó de decir en antes, que había una hermana que ha soñado y que de pronto es una revelación de parte de Dios. ¿Ya? Pero la Biblia nos está indicando, dice, y no creáis en sueños. Por eso yo quisiera, o sea, no le entendí más bien, quisiera que usted me explique. Este versículo está hablando claramente de algo, está hablando primero al pueblo de Israel. Pero ¿dónde están ellos? Ellos están cautivos, están en Babilonia. Y la orden que está dando no es entre el pueblo de Israel. Está diciendo que no crean a esas personas que viven en Babilonia, a esos falsos profetas. A ellos es como decir: nosotros estamos aquí, sí, y nosotros no podemos ir, digamos, a una iglesia católica o a otro lugar. El Señor dice: no les puedes creer a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la verdad, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios. A eso se refiere esta palabra. Ahora, con respecto a lo que yo dije del sueño, vamos a ir a Joel un ratito, mi hermano. En Joel, hablando de los postreros tiempos. En Joel 3, ¿no? ¿Sabes? Un pequeño comentario. En el libro de los Reyes, ¿sí? En el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, habla acerca de que Acab era un hombre, era un rey, el rey de Israel. Pero este hombre se corrompió de tal forma que cuando venía una palabra de Dios directa a él no la creía. ¿Por qué? Porque era un hombre que
que se acostumbró a escuchar lo que a él le gustaba. Por eso es que él incluso empezó a contratar o a levantarse profetas que profeticen algo que le guste a él. Pero dice que en ese tiempo se levantó un profeta verdadero de Dios, ¿ya? Y este profeta siempre le profetizaba lo contrario de lo que los cuatro... ¿no? Exacto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente en este tiempo, acabamos de estudiar, que se van a levantar los falsos profetas, los falsos maestros, y engañarán a muchos. ¿Eso qué quiere decir? Que sí hay los profetas, pero hay que distinguir entre los falsos y los verdaderos. Los falsos, lastimosamente, son aquellos que en algún momento, como dice Joanita, en algún momento fueron profetas, pero lamentablemente fueron desechados por Dios. ¿Por qué? Porque no agradaron los caminos de aquellos profetas a Dios. Entonces se volvieron... Pero bueno, la pregunta del hermano sí, era... a eso voy. Sí, déjame terminar esto. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lamentablemente en este tiempo la gente, por el afán y tantas cosas, se han olvidado directamente de Dios, de orar, de buscar de Dios, y todo lo que ellos saben, el conocimiento que tienen es sumamente antiguo, de lo primero que aprendieron, si es que lo aprendieron. Entonces esos profetas se quieren levantar en este tiempo con el conocimiento natural, mas no revelación de Dios. Por eso es que siempre profetizan o hablan a favor de la gente. Por eso es que ya no saben qué métodos utilizar. Ya no saben qué métodos utilizar para que la gente mantenerla en la iglesia. Por eso es que ahora la mayoría de pastores y de gente de la iglesia lo que están es cogiendo o adoptando... ¿cómo se dice? Cosas, ¿sí? Del mundo para entretener a la iglesia y que la iglesia no se vaya. Entonces, por eso es que dice aquí, en cambio, cuando viene un profeta de Dios y le habla las cosas que verdaderamente están pasando, eso a la gente no le gusta. Pero eso es cuando todavía no han tenido una enseñanza de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Perdón un ratito, la palabra es muy clara, ¿no? O sea, no estamos aquí para comprender, así es. sino sí. para aprender, ¿no es cierto? Amén. Es muy bueno estas enseñanzas. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Mi nombre es Fernando Miño. Amén. Qué gusto tenerlo. Como usted estaba diciendo antes, o sea, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 16, dice, es muy claro, de acuerdo a lo que usted está diciendo, dice, mas esto lo ha dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramará de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Sí. A esto lo que usted estaba diciendo, estoy solamente acotando o reforzando la enseñanza. Sí, es el mismo versículo igual, que el de Joel. Ajá. Sí, es igual. Ahora, lo que yo quería es explicarle de esta manera. Sí. En Jeremías, el Señor habla, ¿sí? Si nosotros le pasamos, porque Jeremías y Joel, los dos son profetas, ¿verdad? Los dos son profetas, en cada tiempo, pero los dos son profetas. Si nosotros tomamos la profecía de Jeremías y nosotros nos volcamos a este tiempo, nosotros también debemos entender que estamos viviendo en un Babilonia, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué? Porque mucha gente dejó de seguir a Dios, se olvidaron de Dios. Sí, hoy están siguiendo sus placeres y hoy tienen sus propios dioses, ¿verdad? Y en esa gente, lastimosamente también, hay gente, sí, que en algún momento conoció de Dios, que le amó. Los dones usted sabe que son irrevocables. El llamamiento y los dones son irrevocables. Así que los dones siempre van a estar, ¿no es cierto? Siempre van a estar. Y también la Biblia nos habla de los profetas viejos, ¿verdad? Y el Señor también aquí en este punto de Jeremías también nos está advirtiendo en este tiempo, sí, que nosotros debemos huir de esos falsos profetas, como yo hablaba antes, de esas personas que le profetizan: tranquilo, dentro de un año tu casa va a ser prosperada no sé cuántas veces más. Esa es una falsa profecía. Por eso dice, pero la Biblia dice, escudriñad las escrituras, porque en ella parecéis que encontraréis la vida eterna. Amén, así es. Entonces, en base a lo que usted leyó y en Joel, ¿sí? Estamos hablando de que estamos viviendo los postreros tiempos. Estamos viviendo ya los tiempos finales. Y en los tiempos finales dice el Señor que por causa de que nadie se pierda, sí, el Espíritu se derramará sobre todos,
se derramará. ¿En dónde se marcará la diferencia? Sí, en la visión, en la profecía. Porque la profecía tendrá que avisar los tiempos finales. Los tiempos finales, no los tiempos engañosos, no los tiempos que lo único que hacen en este tiempo es seducirnos, encantarnos y hacernos dormir. Por eso dice, levántate tú que duermes. Levántate, despiértate. Es lo que Dios está hoy haciendo. Porque vienen tiempos fuertes, porque vienen tiempos más difíciles. Si hasta hoy han sido difíciles, sí, van a haber tiempos mucho más duros. Y el Señor está a punto de llevarse a su iglesia. Está a punto de llevarse a la iglesia. Y lo que el Señor está haciendo ahora es despertando a la iglesia. Porque aunque nosotros no querramos reconocer, la iglesia está dormida. La iglesia ha quedado en un letargo porque se olvidaron de Dios. Porque pusieron a otros dioses delante. Ya no está Dios como el Señor de señores y Rey de reyes. Está todo menos Él. Está el tiempo, está la economía, está la ciencia, la tecnología, el trabajo, la familia, está todo. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Y como dice su palabra, los pecados subieron al cielo. Y el Señor se acordó de nuestra maldad. Vienen tiempos muy duros. Y la iglesia, el remanente, lo que quede, esos serán los que serán salvos. Pero el Señor está advirtiendo. Y lo está haciendo en sueños. Y lo está haciendo en visiones. Y lo está haciendo por medio de su palabra. Las tres cosas el Señor está utilizando. Porque las tres van de la mano. Las tres van alineadas. Porque entonces no sería profecía, sino estaría alineada con la palabra de Dios. Pero está siendo alineada con la palabra de Dios. Y claro, vendrán muchos en contra, y vendrán muchos burladores y amadores de sí mismos, que querrán contender, usted lo ha dicho. Pero el Espíritu de Dios es el único que convence. El Espíritu de Dios es el que da la palabra viva. Aquel que quiere lo recibe. El Señor dice, Él vino por los suyos y los suyos no le recibieron. Pero aquel que decide recibirlo, este será el que será salvo. Este será el que tendrá su nombre escrito, porque la salvación se pierde. Sí se pierde. Ese fue un don que el Señor nos dio. Ese fue el regalo que Dios nos dio. Pero por el mundo, por la iniquidad y por todo lo que se levantó, muchos perdieron su salvación y los nombres fueron borrados del libro de la vida. Y el Señor dice que en este tiempo nosotros tenemos que aprovechar para que otra vez nuestros nombres vuelvan a ser escritos en el libro de la vida y que nosotros podamos ser llevados junto a su presencia y podamos estar con Él. Es de lo que el Señor anhela y estamos viviendo tiempos finales. Sí lo estamos viviendo. Mucha gente dice, yo desde pequeño, sí, yo estoy escuchando esto. Pero créase que el tiempo es ya. El tiempo ya no es viene, el tiempo es ya. El Señor dijo, el tiempo es ya. Principios de dolores. Y viene destrucción repentina. Y si viene destrucción repentina. Y si nosotros no estamos alineados con Él, si nosotros no estamos con nuestras ropas blancas, sin mancha, sin arruga, no podremos irnos con Él. El Señor está demandando una iglesia de santidad, pura, sin mancha y sin arruga. Y el Señor vendrá por nosotros. Él nos va a llevar, Él nos va a guiar. Él es el único que lo hace. Amén. Y mientras está Él, nosotros tenemos que aprovechar. O sea, solamente por la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.